iglesia hermosa. Si supieran lo bello que se ven desde aquí. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. En esta mañana glorificando su nombre, exaltándole. Estoy yo segura que muchas personas quisieran hacerlo y no están, pero por las redes nos ven y también pueden gozarse en la presencia del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso y te damos la honra y la gloria a Jesús por todo lo que haces en nuestras vidas. Es un privilegio para mí tener la palabra del Señor en esta mañana. Para mí es una responsabilidad bastante grande. Y sé y le pido al Señor que sea Él hablando a través de mí. Que hable a su vida y hable a mi vida de manera especial. Hoy vamos a hablar y me gustaría que activen sus Biblias en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y estaremos hablando de que somos llamados a compartir. Somos llamados a compartir. Somos un pueblo escogido por Dios para dar por gracia lo que hemos recibido. Amén. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias. Gracias porque nos elegiste como tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hemos tenido el privilegio, Señor, de pertenecer a tu pueblo, Dios. Gracias, Dios. Llamados a compartir. Llamados a compartir. A veces nos dicen, hermano, patria. Y sentimos que nos llamaron. De este lado, hermano. Hermano. Y sentimos que nos han llamado. Y realmente sí, eso es un llamado. ¿Llamado qué es? Vamos a definir qué es un llamado o qué es la palabra llamar específicamente. Llamar dice de una persona o un animal que se le grita o se le hace algún ruido o gesto o seño intentando que vaya o que haga cual o tal cosa. Es así, nos llaman para algún propósito. Pero en esta mañana yo quisiera enfatizar un poco más, no solo en el verbo llamar, sino en la importancia de lo que es ser llamados. Llamados nos dice que es designar a alguien para ocupar un puesto, desempeñar un cargo o ejercer un derecho. Es diferente que nos digan, ven aquí, y vamos y obedecemos, a que nos dicen, usted tiene el llamado, usted tiene la responsabilidad. Sobre ti demanda una responsabilidad y una designación. Entonces, en esta mañana de ese llamado vamos a hablar. Entonces, ¿y quiénes fuimos llamados? Como decíamos en Primera de Pedro, el pueblo de Dios. Nosotros, usted, cada uno de los que estamos aquí, todos los que están en el mundo, fuimos llamados de manera especial por el Señor. Voy a recordar lo que Pablo habló a la iglesia de Colosenses feliz por el resultado que estaba viendo en esa iglesia. Y en Colosenses 1, del 4 al 5 nos dice que Pablo les exclama a ellos diciendo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, en esos versículos,
mencionamos a Pablo. ¿Por qué? Porque así como Pablo en esa ocasión se refería a los colosenses, así mismos estamos nosotros a ser agradables delante del Señor y de nuestras autoridades. Dice que Pablo a Colosenses le decía que había escuchado la fe que tenía ese pueblo por Jesús y el amor. O sea, era un pueblo que tenía una fe por el Señor ferviente, así como dice nuestra iglesia. Somos una comunidad de fe y de esperanza. Entonces tenía fe, esperanza por el Señor y ese gran amor en todos los santos. Y esto no era casualidad, porque había escuchado la palabra verdadera del Evangelio. O sea, como fruto de ese Evangelio que fructificó en su corazón, la iglesia estaba dando y reproduciendo la fe y el amor al Señor. Esto nos aclara que somos un pueblo especial. La asamblea de los santos, como Pablo dijo en algún momento, llena de virtudes. La iglesia, nosotros estamos llenos de los frutos del Señor, las cuales nuestro Dios Padre nos dio en testimonio y de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia. Sin olvidarnos del mayor ejemplo que tuvimos aquí, fue su Hijo Jesús, quien vive en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Entonces fuimos llamados, iglesia, ¿verdad que sí? Nos sentimos, eso que nos decía y nos recuerda Pablo, una iglesia llena de fe, amén. Una iglesia llena de amor. Esa iglesia, así mismo somos llamados nosotros. Esa iglesia que tiene esas características, sí yo creo que es la iglesia de Dios de la profecía en Villa Faro. Y así mismo es el pueblo del Señor donde quiera esté. Entonces, llamados a compartir. Bueno, compartir. Y yo decía, ay Dios mío, es un término un poquito difícil de mencionar en estos temas de pandemia, porque lo menos que quizás se está haciendo es el término normal de la palabra compartir. Yo escuchaba a mis amigas y decía, lo que yo más he sufrido es estar lejos de algunas amistades, de algunas personas con las que yo tenía un contacto, quizás cada 15 días, una vez a la semana. Y hay personas que de hecho sus propios familiares han estado lejos de ellos. Sin embargo, el compartir que queremos dar a entender en esta mañana no es solo ese compartir de carne a carne, de tú a tú. Es un compartir mucho más amplio. Dice que el compartir viene de dar. Viene de dar parte de lo que tiene uno para que otro disfrute de manera continua. O sea, vamos a dar de lo que tenemos. Vamos a dar de aquello que el Señor nos ha dado. En sentido estricto, hace referencia al disfrute simultáneo o uso alternativo de un bien. Entonces, vamos a compartir aquellos que tenemos, que es bueno, vamos a compartirlo con los demás. Vamos a compartirlo, aunque no sea de manera en el mismo lugar. Y ahí viene a reflejarnos la parte de dar, de dar. Vamos a compartir, pero para compartir necesitamos dar. Y dar es hacer que una cosa cercana, tuya, propia, pase a otra de manera voluntaria. Vamos a dar, vamos a entregar eso que tenemos, nuestro, vamos a dárselo a otra persona. La palabra dar para algunas personas que Dios ha trabajado en sí y que Dios de manera especial ha hecho que ese escalón haya crecido en su vida es un placer. Pero no para todo el mundo el dar es lo mismo. Dar es un reto. Dar es decirle adiós al egoísmo. Dar es decir, tú vales igual que yo y por eso te voy a entregar lo que tengo a ti porque te amo igual que a mí. Yo recordaba y veo a los niños y lo veo diariamente con mis hijos,
que el ser humano es egoísta, de manera carnal, egoísta, y los niños dicen, eso es mío, y eso es mío, y eso es mío. Y es lamentable que aún a veces los adultos también reaccionamos de la misma manera. Eso es mío, esto el Señor me lo dio y me quedo con él. Esto es mío, este dinerito, el Señor me permitió este trabajo y ahora eso es mío, pero no solo quizá para mí, mi familia, y ahí se acabó porque mi familia también es mía. Entonces el Señor nos pide dar. Tenemos en 8, 20, 35, Hechos 2, el que tiene su Biblia, vamos buscándolo. Hechos 20, 35, donde nos dice la palabra, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Repito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo acepté al Señor, la gloria es para el Señor, a los 13 años, me recuerdo como hoy. Y aún llegué a la iglesia a los 2 años de edad, porque mi mamá me crió en la iglesia, pero tuve la decisión a los 13 años de edad. Y yo recuerdo que aún mucho más tiempo había pasado cuando esta escritura impactó mi vida. Muchas veces nosotros teniéndolo humanamente quizás todo, no sabemos la bienaventuranza de lo que significa dar. Y queremos seguir acumulando y teniendo cosas. Yo recuerdo que con Ricard fue que yo aprendí este versículo. Dios impactó mi vida con él. Hace mucho tiempo, cuando éramos novios. Y él me decía, amor, recuerda, y me decía, ¿qué es mejor, dar que recibir? Y eso es algo que todos los días nosotros tenemos que tener claro, ¿qué es mejor dar que recibir? Y es muy fácil decir, no, porque dar es mejor, porque si yo tengo, se supone que es porque tengo mucho que puedo dar y es mejor. Y realmente la palabra habla de la bienaventuranza, de lo que es dar que recibir. Pero entonces nos ponemos del otro lado y decimos, wow, pero cuando yo no tengo comida y alguien me da, qué sé yo, una cena, ¿cómo nos sentimos? Emocionalmente se nos llena algo, nos sentimos bien. Entonces decimos, vamos a tener en la balanza, para mí, ¿qué es mejor, dar o recibir? ¿Qué es mejor, dar que recibir? ¿Cómo nos sentimos mejor? ¿Cuando damos o cuando recibimos? Cuando damos, debemos sentirnos mejor. Debemos sentirnos mejor. Pero cuando recibimos, emocionalmente nos alegramos. Emocionalmente agradecemos a aquellos que saben agradecer. Y debemos saber agradecer. Cuando recibimos del Señor la paz, recibimos tantas cosas de Dios, nos sentimos emocionalmente arriba. Si nos miden a nivel emocional, cuando recibimos algo, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos están en el tope. Pero ¿qué pasa? Como pueblo de Dios, nosotros no podemos valernos de las emociones. Nosotros tenemos que ser un pueblo maduro, un pueblo que aún sin una emoción allá arriba, podamos recibir la bienaventuranza del Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando sabemos eso y entregamos, aún a pesar de que no digamos gloria a Dios cuando lo entreguemos, aún cuando lo entreguemos y demos al otro, le pidamos al Señor estar con los ojos cerrados, tener la boca cerrada para no decírselo a nadie que le estamos dando. Le pedimos al Señor, dándole gracias por aquellas cosas que podemos dar. Entonces, cuando le damos gracias al Señor por aquellas cosas que Él nos ha dado, entonces ahí viene el que le podemos dar al otro y sabemos
que somos más que bienaventurados. Y ahí viene ese refrigerio a nuestras vidas que nos hace sentir que estamos haciendo lo que el Señor quiere. Amén. Dice en Juan 3:16, y el mayor ejemplo del Señor nos lo dio. Creo que no hay que buscarlo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor lo dio todo. Aquellos que tenemos hijos sabemos que el precio de dar a un hijo, eso no se compara. Y el Señor lo dio porque Él sabía que el precio de Él entregar a Jesús a este mundo cruel, a este mundo lleno de pecado, iba a resultar en la salvación para usted y para mí. Dios nos recuerda, y un poco más para adelante nos dice Pablo, en Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ahí la palabra también está hablando de Pablo cuando le habla en esta ocasión a los tesalonicenses y dice que la palabra no fue tras vacía. La palabra fue en poder por el Espíritu Santo. Entonces, recordatorio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando esto pasa, ya no solo existo yo, sino que mi prójimo es como yo. Y debo de amar y mostrarle amor así como lo pienso para conmigo. Entonces, quisiera ahora conectar. Sabemos que estamos hablando de llamados a compartir. Llamados a compartir. Entonces, el pueblo de Dios, que somos usted y yo, estamos llamados a compartir. Y eso es bello. Eso es bello saber cuando en un lugar hay una persona que de manera ferviente tiene ese poder del evangelio y no lo ha olvidado. Ese primer amor no se ha apagado y ese poder es el que da testimonio donde quiera que está. Dice que en Hechos 2:44 la Biblia nos habla de que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Gloria a Dios. Era la iglesia primitiva. Era esa iglesia que estaba de manera ferviente, que en algún momento determinado quizá tuvo temor también de perecer. Pero dice que tenían en común todas las cosas, todas las cosas. No nos vamos a ir al extremo, pero muchas veces nosotros tenemos para con otro que tiene alguna necesidad y eso no es aplicado. Entonces tenían en común todas las cosas. Si queremos que el Señor nos vea a nosotros como familia, que podamos, que el otro sienta que lo que yo tengo es para ti, que no necesariamente es dinero ni recursos monetarios. Entonces, qué hermoso era eso entre hermanos. Se repartían todo con el fin de suplir la necesidad de quien tuviera una verdadera familia. Entonces, ¿cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a compartir? Yo quizá mencionaré algunos puntos, pero aquí quizás aún su mente y el Señor les va a seguir dando respuesta para esa. ¿Cómo vamos a compartir? Número 1, vamos a mencionar la parte de los recursos y el dinero. Dice la palabra en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado.
Entonces sí podemos ser generosos. Yo considero que si el Señor ha sido más que generoso con nosotros, nosotros podemos bendecir a otros. Y uno nunca sabe, de verdad, no debe uno dar pensando que va a recibir, pero la palabra tiene promesa y yo lo he visto de manera palpable. Conozco personas que han estado por arriba, o sea, económicamente muy bien. Han sido personas que ellos están bien y su familia y el otro también está bien. Hoy día han pasado años de calamidad, sin trabajo, sin nada. Personas que buscando y buscando todos los días y no encuentran nada. Sin embargo, yo he visto de manera particular en un ejemplo muy cercano que el Señor nunca los ha abandonado. Nunca los ha abandonado. De quien yo hablo, tuvo su hija en una universidad privada y otra persona le pagó. Y el Señor nunca lo ha abandonado. No ha habido un plato que falte en esa mesa. Al contrario, aún de lo poquito que ellos tienen, de eso le dan a los demás. ¿Y eso quién lo ha hecho? El Señor. Dice que el que saciare, él también será saciado. Y no es fácil, señores, no es fácil. Recordemos la ocasión del joven rico que decía que él cumplía todos los mandamientos y él se fue donde Jesús y le dijo que él más tenía que hacer si ya él prácticamente estaba en el cielo. ¿Y qué le dice Jesús? Entrega, dice Jesús, todo lo que he guardado, todo lo he guardado desde mi juventud, dice el joven. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Amén. Pero este joven no siguió y se fue triste. No es fácil. No es fácil. Eso es negarse a uno mismo y decir, Señor, voy a seguir tu voluntad. En otro sentido, podemos hablar del servicio. A veces no tenemos quizás ciertas abundancias en algunas cosas, pero sí tenemos el servicio. Servir en lo que seamos útiles sin importar a quién, ya que todos somos iguales. La palabra es en San Lucas 22, 25 al 27. Vamos a recordar lo que el mismo Dios nos declara en esa parte. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean en ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor lo demostró aquí en la tierra a través de nuestro amado Jesús. Que vinimos aquí, estamos aquí para servir, no esperar que nadie venga. Vamos a compartir esa parte y así vamos a ayudar al otro. Vamos a ver en qué manera podamos nosotros entregar servicio. Hay personas a veces que por uno no hablar con ellos no se da cuenta que un tiempo de ti, quizás para ayudarlo a llevar al médico o para ir a comprarle algo al supermercado, como he escuchado muchísima gente que no han vuelto a salir y tienen voluntarios que le llevan la compra. O sea, siempre hay algo que podemos hacer y servir en el Señor. La gracia de Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno conmigo. A pesar de todas las luchas, a pesar de todo, el Señor ha sido maravilloso conmigo y yo lo puedo testificar porque he estado, señores, muy por debajo de lo que muchas personas en mí han visto. Sin embargo, he visto la gloria del Señor en mi vida. Y eso el Señor no lo puedo dejar aquí.
esa gracia que el Señor me ha dado, tengo que entregarla a los demás, sea en testimonio o y en nuestra actitud. El Señor nos dio frutos espirituales para compartirlos con los demás. Yo digo que la misericordia el Señor nos la dio. ¿Y nos la dio para qué? Para tener misericordia de aquel que lo necesita. Benignidad, señores, poder compadecernos del otro. Humildad, mansedumbre, paciencia con los demás, soportándonos unos a otros y perdonándonos, entendiendo que todo esto es fruto principalmente del amor. Entonces, cuando compartimos con los demás, sea en su trabajo, sea en su escuela, sea en su comunidad, poder compartir esa gracia que el Señor nos dio. No es una forma de hablar, no es que con todo el mundo usted tiene que quizá mostrar un diplomado, ni mostrar quizá que está arriba de un púlpito y la responsabilidad que estar aquí. Pero es mostrar quién usted es, quién el Señor ha hecho en nuestras vidas. Señores, y el que está allá afuera, que mira los frutos del Señor en su vida, quiere parecerse a usted. Él quizás no se lo dice, y al contrario, quizás lo critique, porque muchas veces somos criticados. Sin embargo, esa persona en su corazón lo que anhela es tener la gracia del Señor en su vida. Entonces, cada una de esas cosas, poderlas testificar y dárselas a aquel que las está necesitando. El punto clave de este sermón y es compartir la palabra de Dios. El llamado, como dijimos al principio, somos una nación santa, pero una nación santa para compartir la palabra del Señor, de aquel que nos sacó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en Colosenses 16, del 16 y 23, 24, nos habla de que podemos compartir la palabra y es lo que estamos haciendo en esta mañana y lo hacemos en la escuela bíblica y todo. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Intrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en corazón. Y todo lo que hagan, hagadlo del corazón, como para el Señor y no para la gente. Porque ya saben que de el Señor les dará herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Entonces, cuando hacemos las cosas, un punto importante, saber que en principio lo estamos haciendo para el Señor. Y todo, que no lo voy a hacer con fulano porque es un mal agradecido, con él sí, porque lo estoy haciendo para el Señor. Todo, absolutamente todo. Y de manera particular al mundo. Dice Mateos 10, del 7, 8, y yendo predicad diciendo, eso es a nosotros que nos está llamando el Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad por gracias. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor sea con nosotros diariamente, llenándonos de ese poder, que nos ayude a anunciar el privilegio que es servirle al Señor. Que el Señor ponga en nuestro corazón, en nuestro caminar, el diariamente nosotros poder al
¿quién que necesita poderle impartir la palabra del Señor? Tenemos un mundo que necesita del Señor. Tenemos un mundo lleno de conflictos. Si el pueblo del Señor en este tiempo de pandemia ha pasado, imagínese aquel que no le sirve y no tiene esperanza en un Dios vivo. Hay muchas enfermedades, no solamente la del COVID, hay mucho ser enfermo emocional, físicamente, hay muchas enfermedades esperando del Señor, y el Señor nos tiene a cada uno de nosotros aquí para ir a impartir esa palabra en aquel que lo necesita. Dice que estamos y fuimos llamados a hacer cosas mayores que las que el Señor vino aquí a hacer a la tierra. Milagros mayores que eso haríamos nosotros. Pidámosle al Señor que esta pandemia no bloquee, que esta pandemia no vaya a quebrantar ese propósito especial que tiene el Señor en usted y en mí. Porque fuimos llamados a precio de sangre, fuimos llamados y somos el pueblo de Dios. Entonces, para concluir, y sé que es un reto y lo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? Se escucha muy bien, pero hay personas que actualmente se les es difícil compartir. Y aprovechando este mes que es de misiones, podemos hacer diferentes cosas. Ideas son, vamos a donar, quizás no tiene que entregar 1 millón, lo que usted tenga, vamos a donar a nivel de recursos. Pero si no tengo dinero, entonces vamos a ayudar a los demás, incluyendo a la iglesia, que el Señor se goza cuando la iglesia, uno a la otra, puede ayudarse entre sí. Preocupándonos por nuestro testimonio, donde quiera que estemos, que ese testimonio pueda ser la diferencia donde quiera que estemos, sea hasta en un supermercado haciendo una fila, y con nuestro testimonio nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios que es viva y eficaz en nuestras vidas. Y por último, entonces la predicación, que es lo más importante, predicar. Hay muchas formas, hermanos, están las redes. Cada quien puede de manera virtual hacer algo y es reproducida porque es la forma en la que actualmente el ser humano se está comunicando. Entonces vamos a hacer algo a través de las redes, sea que usted quiera crear una célula, vamos a motivarnos a predicar la palabra de Dios. Y si aún así, haciendo llamadas de WhatsApp, podemos llamar a aquella persona que tienes tiempo que no ves y preocuparte por ti. A veces yo extraño esa parte. Digo, Señor, si el WhatsApp se pudiera ir, lo quitara por eso. Porque antes yo sentía que uno hablaba más con el otro. No es lo mismo a una gente tú por la mañana decirle buenos días, ¿cómo estás? A tú llamarle y decirle te escucho diferente. Mira, ¿qué te pasa? O dime, o sea, no es lo mismo. Entonces, hasta haciendo una llamada podemos recuperar ese contacto con los demás. Y que el otro sepa que estamos pendientes a esa persona, que estamos pendientes a esa salvación que esa persona tiene. Y que el Señor nos ha demandado y nos ha llamado de manera responsable a compartir. Mandato de Dios. Por tanto, en Mateos 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, te doy gloria, Jesús, te doy honra, Señor. Tú mereces, Dios, toda la alabanza, Señor, de nuestra parte, Jesús. Te damos honra, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que tú nos das de ser tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, porque no somos cualquier cosa, Señor. Somos tus santos, Dios. Somos tus santos. Y así te pido, Señor, que la iglesia pueda reconocer que somos un pueblo escogido, que somos un pueblo que el Señor está pendiente y ha estado pendiente de cada
cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a poder cumplir con lo que tú has encomendado para nuestras vidas. Ayúdanos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Dios. Y si en este momento alguna persona aún no se siente cerca o ser parte del pueblo de Dios, que tú en esta mañana, Señor, impactes su corazón. Dios, es mi petición, para que se pueda acercar a ti, Señor, y ser arrepentido y convertido, Dios. Te necesitamos, Dios. Tu pueblo te necesita, Jesús. Te damos la honra y la gloria por todo, Señor. Gracias, Dios. Amén.